Hoy nos sentamos a conversar con una líder que ha llevado el nombre de Panamá a lo más alto de la ingeniería internacional. Estamos con Ilia Espino de Marota, subadministradora del Canal de Panamá. Bienvenida, ingeniera. Muchísimas gracias por este encuentro con ellas. Gracias por esta invitación. Muy contenta de estar aquí hoy. Hoy vamos a hablar de liderazgo, algunos retos, miedos, cómo inspirar como a las futuras generaciones, pero quiero empezar preguntándole, fuera del canal, cuando sale de Panamá, ¿cómo le gusta a usted definirse, describirse? Mira, realmente lo que me ha llevado fuera del canal es ser una ingeniera panameña que ha estado en una institución por 40 años y bueno, una persona abierta a la innovación, a la curiosidad y al aprendizaje. O sea que realmente es como esa búsqueda de qué más hay allá afuera, pero sí, una ingeniera panameña, esa es como mi identidad, más allá de títulos de que si su administradora, que eso no es lo importante, sino ingeniera panameña dispuesta a aprender cosas nuevas y diferentes. Eso me encanta porque después de 40 años trabajando en el canal, usted, eso que me acaba de responder tiene que ver mucho como con la curiosidad, entonces quisiera preguntarle qué todavía le genera curiosidad cada mañana antes de venir a trabajar. Mira, yo tengo en mi estatus de mi celular una frase que en español es siempre hay un reto. Never a dull moment. Siempre hay un reto en el canal. Es una empresa tan grande y tan diversa que siempre hay como un reto nuevo que resolver. Es impresionante. Uno piensa que hoy va a ser un día tranquilo y de repente, algo pasa. Así que es ese deseo de resolver, de buscar soluciones a temas que salgan, de aprender cosas nuevas. Siempre aprendemos en el canal. La verdad es que, y con cada crisis se aprende más. Con cada crisis se aprende más. Sí. Entonces, quería preguntarle si hay alguna como rutina, alguna actividad, pensamiento que usted cree que a través de los años le ha ido acompañando como para seguir desarrollándose tanto personalmente como en lo profesional. Mira, definitivamente el aprender de todo, pero no por escuchar, sino por participar. Algo que yo siempre he hecho en mi carrera es involucrarme. Yo he hecho tránsitos con los pasacables, yo he hecho tránsitos en los remolcadores, yo he hecho tránsito con los prácticos, yo he ido a las plantas generadoras de energía, he ido a las plantas potabilizadoras, he trabajado en los diques de reparación. O sea, yo siempre me he esforzado, he ido a proyectos de reforestación, en involucrarme en todo. Entonces, para mí eso es lo que me ha permitido conocer profundamente la institución, porque me encanta aprender y eso me ha ayudado a tomar mejores decisiones. Cuando uno no es lo que te dicen ni lo que ves, sino lo que experimentas, yo pienso que eso ha sido una trayectoria mía en mi carrera que me ha permitido crecer a donde estoy. El conocer de primera mano qué pasa en el canal. Y eso de involucrarse, ¿cómo ese aprendizaje, cómo se traduciría a su vida personal? Me imagino que también lo que aprende en su vida profesional aquí en el canal, también cómo se traduciría como a su crecimiento personal, fuera del trabajo. Mira, yo creo que es al revés. Yo creo que mi niñez es la que me llevó a actuar de esa manera en mi profesión. Y te explico por qué. Yo desde niña, yo hacía obras de teatro, yo escribía obras de teatro, cuentos, yo tocaba guitarra, yo estuve en basquetbol, maratones. O sea, yo siempre desde niña me involucré en muchas cosas. Cursos de tomar fotografía, yo aprendí a revelar en aquella época, fotografía blanco y negro, buceé desde los 16 años. Yo pienso que esa niñez que mis padres me permitieron hacer lo que fuera, hice ballet, hice teatro en el Teatro en Círculo, en el Teatro Nacional, pienso que eso es lo que me motivó a que en mi vida profesional yo me quisiera involucrar en todas las cosas diferentes. Claro. Ese poder haber vivido muchas cosas diferentes en mi infancia. Y de esas actividades de niña, ¿cuál le gustaba más? ¿Cuál recuerda que le gustaba más? Mira, definitivamente que el buceo para mí a los 16 años fue como un descubrimiento fantástico. Yo era fanática, yo buceaba todos los fines de semana, hubiera buena visibilidad o no. Me gustó mucho el teatro, hice teatro por muchos años hasta que me fui a estudiar a la universidad. El ballet no me gustó mucho, eran muy exigentes las profesoras, así que el ballet lo cambié por el teatro. Y también ejercicio, me encanta hacer ejercicio. Yo fui la que inventé las clases de aeróbicos en mi universidad en Estados Unidos, que era una mujer por cada 10 hombres, o sea, éramos un grupo chiquitito, entonces yo creé las clases de aeróbicos. Así que pienso que
que el buceo pues fue lo que más me gustó de mi infancia. ¿Y todavía bucea? Ya no tanto, ahora me dedico más al snorkel, ya no hago el buceo con tanque, pero hasta hace unos 20 años era asidua del buceo. Ya después en el trabajo, los hijos, la vida se te complica y buscas otras actividades. Otras actividades. Y hablando como de esos inicios, me hablaba de todas las partes en las que ha estado involucrada aquí en su trabajo en el Canal de Panamá. Si usted pudiera conversar con la Ilia de los inicios de su carrera, ¿cuál cree que es ese consejo que ella más necesitaría escuchar? Ser más expresiva, no quedarme callada, sino ser más vocal. Que de repente eso es un cambio radical en mi vida, donde a lo mejor yo tenía muchos pensamientos y no los expresaba. Hasta que uno de mis jefes, el ingeniero Alberto Alemán, me decía, pero Ivia, se te nota algo en el rostro, que quieres decir algo, dilo. Entonces, el no ser tan callada más temprano en mi carrera, sino ser más vocal, expresar más mis conocimientos, mis opiniones, es lo que yo hubiera cambiado. Ay, yo me siento identificada con eso que acaba de decir. Y bueno, personalmente creo que con el tiempo también, y cuando un líder le da a uno como el espacio de te genera confianza. Claro, para que mí que el administrador me dijera eso es que, wow, yo tengo una voz que puedo usar. Claro. Así que sí, y ya entonces uno coge un nivel de confianza mayor. Y quería preguntarle también, en cuanto a decisiones profesionales, si ha habido alguna decisión de estas que al principio tuvo temor de tomar, pero que después se dio cuenta que fue el camino correcto. Mira, tanto como temor, no. A lo mejor curiosidad, pero temor no. Pero la mejor decisión de mi carrera fue cuando le dije sí casualmente al doctor Vázquez, cuando me dijo si yo estaba interesada en participar en el Plan Maestro del Canal de Panamá, que yo había salido seleccionada como una de las personas para participar. Éramos 4 personas que lideramos ese esfuerzo. Y yo ni lo pensé. Cuando él me llamó y me dijo, ¿te interesaría participar? ¿Saliste como una de las mejores calificadas? Dije, por supuesto que sí. Y a lo mejor sí tuve un temor, no en tomar la decisión, sino que cuando llegó la persona, lo que era la persona directora del proyecto de la empresa externa que nos iba a asesorar, y me dijo que si yo sabía a qué me estaba enfrentando. Le dije, la verdad es que no, pero estoy dispuesta a aprender lo que haya que aprender. Así que sí, un poquito, es que no tengo idea qué voy a hacer, pero es lo que voy a aprenderlo y me interesa. O sea pero sí que temor no, pero curiosidad. Sí, o sea que cuando esa propuesta, le dieron esa propuesta, o sea, lo primero que pasó por su mente fue sí. Por supuesto que sí. No, maravilloso. ¿Y cómo ha cambiado su forma de liderar a través de los años? Que sé que ha liderado varios equipos, varios proyectos, quizás haciendo una comparativa, pues en sus primeros años, esas primeras veces, oportunidades que tuvo de ser líder, versus cómo es ahora esa forma. Mira, he tenido que cambiar definitivamente porque en los inicios de mi carrera era un rol muy técnico, muy de mi conocimiento técnico, y cuando tú vas a liderar equipos de diversas disciplinas, tienes que cambiar porque ya tú no tienes el conocimiento técnico de todo. Así que me tocó tener más confianza en el conocimiento técnico de las distintas áreas que me tocaba supervisar, confiar en las personas, saber interpretar la información para tomar las decisiones y un liderazgo mucho más humano, mucho más de personas, más de la parte técnica. Entonces, escuchas más, aprendes más. Ese ha sido el cambio más importante, un poco más humano y más de persona, más que de conocimiento técnico. Usted dijo en unas entrevistas previas con ellas, precisamente, que el trabajo duro no significa necesariamente una jornada de muchísimas horas, más bien se trata de lograr resultados. Entonces, ¿cómo usted cree que esa cultura se puede promover en los equipos? Mira, empoderando a las personas, a que tomen sus decisiones, a ser una persona que sea más que nada guía y decir a las personas, tú tienes una responsabilidad y que esa persona te cumpla. Entonces, cuando tú das esa libertad, pero con cierto nivel de exigencia, las personas se sienten comprometidas. Y ese compromiso es lo que te permite que no es que esté 30 horas trabajando continuamente, sino el resultado. Entonces yo pienso que empoderando a los equipos y haciéndolos responsables de sus metas es una manera en que las personas entienden, me están dando esta libertad y yo tengo que responder. Claro. Así que escuchando también,
y tener flexibilidad. Yo aprendí algo en la vida, que la parte personal de las personas es importante y tú no puedes desvincular la vida personal de la vida profesional. Y eso fue lo que yo aprendí en el año de 2010, 2011. Entonces eso te abre un poquito más la empatía y un poquito más el entendimiento de que si la persona responde, tú tienes que darle las oportunidades. Uf, fue muy importante ese mensaje. Recientemente participó en Londres como jueza del Queen Elizabeth Prize of Engineering. ¿Cómo llega a usted esta oportunidad, que entiendo que ha tenido experiencia en esto antes, y cómo fue conocer al rey Carlos III? Bueno, yo soy jurado desde el 2017 cuando se me invitó y esta es la tercera vez que tengo el honor de interactuar con el rey. En su momento era príncipe y después 2 veces rey. Wow. Es la tercera vez, pero es la primera vez que subo una foto. Es una persona muy interesante. Es una persona que le interesa mucho la ingeniería y la innovación. Muy conocedor. Es una conversación interesante. Conocía muy bien del canal. En esta última oportunidad pues hablamos un poquito del canal, no tanto de la innovación que ganó el premio. Así que es una experiencia interesante, es interesante ver cómo son personas igual que uno. Sí, me gusta, sí. Me gusta. Y me resuena eso, que es como una persona curiosa y que se involucra también. ¿Qué le dijo del canal? ¿Qué le comentó? Bueno, precisamente me comentó que sí íbamos a seguir manejando el canal en Panamá y le digo, por supuesto que sí. Obvio. ¿No? Y entre tantas mentes brillantes e innovaciones globales en estos eventos, o sea, ¿qué la inspira al momento de estar pues involucrada en estas actividades? Mira, cuando uno recibe las propuestas para analizar y escoger al ganador y uno logra conocer personalmente a estas eminencias, estas personas que han creado cosas como el GPS, el Internet, el imán más fuerte del mundo, las turbinas modernas que generan energía, los paneles solares, o sea, son estas mentes inminentes que te conversan de una manera muy sencilla. Ver cómo nada se logra solo, sino en equipo. Es un conjunto de personas que a través de todos sus esfuerzos logran esto. Así que el conocer personalmente, poder chocarle la mano, poder compartir, poder preguntarle a estas eminencias, eso no tiene precio. Eso ha sido maravilloso. Y lo agradezco enormemente. Y bueno, me encanta ser parte de este esfuerzo. Wow, uno no se sentiría quizás intimidado como de estar frente a estas personas y entablarles alguna conversación. Totalmente. Es más, yo me sentí intimidada cuando me invitaron a ser juez del premio de la reina Isabel, porque yo veía que los otros jueces todos tienen doctorados y yo no tenía un doctorado. Yo decía, wow. Yo le decía a mi esposo, me siento un poco como fuera del agua, pero no, porque una vez que he interactuado con estos jueces, y todos somos de distintos países, hay un par del Reino Unido y un par de Estados Unidos, pero los demás somos, digamos, uno por país. Aprendí que yo traigo una visión un poco diferente, más del día a día que de la academia, más de industria y de ejecución que de academia. Entonces veo cómo yo complemento a esos otros jueces y hemos ido evolucionando un poquito en ese sentido. No, y eso es importante, porque a veces uno piensa, hablando de la palabra intimidación, como que yo qué puedo aportar frente a estos otros perfiles, pero en verdad cada uno siempre tenemos una perspectiva muy única según nuestras experiencias personales. Y ahí fue donde vi como que dice el valor que yo traigo a ese equipo. ¿Cómo explicaría ser admitida como International Fellow de la Royal Academy of Engineering? Y explíquenos por qué este reconocimiento es tan prestigioso. Mira, para mí eso fue un wow. La verdad es que nunca me lo hubiera esperado, pero por mi liderazgo, por la trayectoria que tengo en manejo de proyectos, eso fue como que lo que atrajo esa invitación a que yo fuera introducida como International Fellow. Es un honor, y cuando yo dije, bueno, ¿cuál es, digamos, mi responsabilidad al aceptar esta nominación y luego reconocimiento y aceptación? Porque realmente son ellos los que te nominan, uno no se puede nominar. Me dijeron, no, participar en diálogos de políticas de países, participar en innovaciones de ingeniería, es como un grupo de personas que dan sus perspectivas en distintas cosas. Así que para mí eso ha sido maravilloso, fue una experiencia súper gratificante el haber ido a recibir el pergamino, pertenecer, que puedo usar en mi título, pues que pertenezco a la Real Academia de Ingeniería de UK.
Así que es un reconocimiento, digamos, óptimo en lo que es la ingeniería, porque es una entidad muy prestigiosa. ¿En Panamá algunos otros ingenieros han sido parte de...? No, soy la primera panameña en ser reconocida a ese nivel. Felicitaciones, Gracias. guau, ¿no? ¡Qué emoción! Por favor. Y al compartir con estos líderes globales de la ingeniería, ¿qué siente que Panamá aporta a estas conversaciones? Mira, yo pienso que el proyecto de la ampliación del Canal de Panamá, si ya estábamos en el mapa, nos puso en un requete mapa. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas de innovación que hicimos en el proyecto, la magnitud, la escala del proyecto, el hecho de que gran parte del comercio mundial e internacional pasa por aquí, esa curiosidad de cómo opera el canal, tienen más de 100 años. Realmente Panamá, ahora en el tema de descarbonización de la industria marítima, también tiene un rol preponderante en las nuevas tecnologías, en cómo podemos facilitar eso. Panamá es un eslabón que une el comercio mundial y el canal de Panamá es una obra de ingeniería magnífica que tiene muchas tecnologías diferentes aplicadas a lo largo y a lo ancho del canal, y eso nos da mucha relevancia. Muchas gracias. Finalmente quisiera preguntarle cómo podemos inspirar a las nuevas generaciones, a las niñas, a las jóvenes, a las adolescentes, a que se sigan viendo representadas en profesiones como la suya. Mira, no hay nada como ejemplos reales, personas que han hecho, que han logrado, y que la ingeniería resuelve problemas de la humanidad. O sea, que es divertida, que es una manera de contribuir mucho a este planeta. Si nos ponemos a pensar en las casas donde vivimos, ingeniería, la luz, usamos ingeniería. Entonces, hay que ver la ingeniería cómo facilita la vida a las personas, los puentes, los carros, ir a la luna, los aviones, todo eso es ingeniería. Entonces, ver la parte divertida, qué es lo que logra la ingeniería, y ejemplos reales de mujeres. Esa película Hidden Figures, esa película es maravillosa y te dice cómo esas mujeres pudieron impactar de una manera significativa. Así que historias reales, ejemplos reales de lo que se puede lograr a través de la ingeniería. Me acabo de imaginar una película de Netflix basada en esto. Por favor, un mensaje final para nuestra audiencia de ellas. Mira, las mujeres somos personas muy completas. Tenemos una responsabilidad grande en el mundo de procrear, no solo dando vida, sino también siendo ejemplos, facilitando las cosas, teniendo esa empatía que nos caracteriza. Así que es maravilloso pertenecer al mundo de ellas.